Bienvenidos una vez más, comunidad, a una nueva edición de Relatos de la Noche. Esta noche visitaremos moteles. Moteles malditos. Moteles al lado de la carretera donde nadie debería hospedarse, pero donde, lamentablemente, los protagonistas de nuestras siguientes historias terminaron pasando la noche. Son lugares olvidados, abandonados por el tiempo, donde las paredes guardan secretos que es mejor no descubrir. Donde las habitaciones tienen historias que nadie quiere escuchar. Y donde los huéspedes anteriores, a veces, nunca se fueron realmente. Espero que se atrevan a llegar hasta el final de este episodio. La mayoría de la gente no logrará terminarlo, pero hay unos raros que lo haremos sin problemas, que nos sentiremos en casa. Algunos incluso usarán este episodio para dormir. ¿De qué tipo eres tú? Estás escuchando Relatos de la Noche. Historia 1, El motel sin nombre. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ricardo y soy camionero desde hace 15 años. He recorrido todas las carreteras de México, de norte a sur, de este a oeste. He manejado de día, de noche, con lluvia, con niebla, con calor insoportable. He visto de todo en la carretera, accidentes terribles, gente pidiendo ayuda, animales cruzando donde no deberían, policías corruptos, asaltantes. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví hace 8 meses en un motel de la carretera entre Durango y Mazatlán. Era un jueves por la noche, alrededor de las 11. Llevaba 12 horas manejando sin parar y el cansancio empezaba a ganarme. Mis ojos se cerraban solos, mi cabeza se inclinaba hacia adelante, y sabía que si no me detenía pronto iba a terminar en la cuneta o algo peor. Entonces lo vi a lo lejos, un letrero iluminado con luces neón que decía: Motel, habitaciones disponibles. No recordaba haber visto ese motel en viajes anteriores por esa carretera, pero tampoco le di mucha importancia. Hay tantos moteles pequeños en las carreteras de México que es imposible recordarlos todos. Me salí de la carretera y entré al estacionamiento. Era un motel viejo, de esos tipo americano donde cada habitación tiene su propia puerta que da al exterior y donde puedes estacionar tu vehículo justo enfrente. Había como 10 habitaciones en total, todas en una sola fila, y solo una tenía luz encendida adentro. Las demás estaban completamente oscuras. Estacioné mi camión frente a la recepción, que era un cuartito pequeño con una ventanilla de vidrio sucio. Toqué el timbre y esperé. Salió un hombre de unos 60 años, delgado, con el cabello completamente blanco y una expresión que no puedo describir bien. No era hostil, pero tampoco amigable. Era vacía. Como si no sintiera nada. Le pregunté si había habitaciones disponibles y él asintió sin decir palabra. Me extendió una llave con un llavero de madera que tenía grabado el número 7. Le pregunté cuánto costaba la noche y me dijo una cantidad ridículamente baja, como 150 pesos, algo que no tiene sentido ni siquiera para un motel de carretera en medio de la nada. Le di el dinero, tomé la llave, y me dirigí a la habitación 7, que estaba al final de la fila. Abrí la puerta y lo primero que noté fue el olor. No era un olor a humedad o a viejo, como uno esperaría en un motel barato. Era un olor a algo orgánico en descomposición, como a carne podrida mezclada con productos químicos. Encendí la luz. La habitación era básica, una cama matrimonial con sábanas amarillentas, un televisor viejo sobre una cómoda de madera, un baño pequeño al fondo, y nada más. Estaba tan cansado que decidí ignorar el olor. Me quité los zapatos, me acosté en la cama sin desvestirme completamente, y puse el despertador de mi teléfono para las 6 de la mañana. Me dormí casi inmediatamente. Pero me desperté a las 2:15 de la madrugada. No fue por un ruido o por una pesadilla. Simplemente abrí los ojos de golpe, completamente alerta, con el corazón latiéndome rápido y una sensación horrible en el estómago de que algo andaba mal. Me senté en la cama y miré alrededor. Todo se veía igual que cuando me acosté. La habitación estaba en silencio absoluto. Pero entonces escuché algo que venía del baño. Agua corriendo. La llave del lavabo estaba abierta y el agua caía con un sonido constante y fuerte. Yo estaba seguro, completamente seguro, de que no había dejado ninguna llave abierta. Ni siquiera había entrado al baño antes de acostarme.
Me levanté despacio y caminé hacia el baño. Empujé la puerta, que estaba entreabierta, y encendí la luz. La llave estaba abierta al máximo, el agua caía con fuerza en el lavabo, pero lo que me hizo retroceder de inmediato fue otra cosa. En el espejo del baño, con el vapor del agua caliente cubriendo parcialmente el vidrio, había algo escrito. 3 palabras escritas con dedo, como si alguien hubiera estado parado ahí hace segundos. No te duermas. Mi sangre se congeló. Cerré la llave con manos temblorosas y salí del baño lo más rápido que pude. Tomé mis cosas, mis zapatos, mi teléfono, y me dirigí a la puerta de la habitación para salir de ahí inmediatamente. Pero cuando giré la perilla, la puerta no se abrió. Estaba cerrada con seguro desde afuera. Eso era imposible. Yo había entrado normalmente, no había echado ningún seguro, y no había forma de que alguien cerrara la puerta desde afuera sin una llave especial. Intenté forzarla, golpearla, patearla, pero no cedía. Era como si estuviera soldada al marco. Entonces escuché algo más. Pasos. Pasos lentos y pesados que venían del techo, como si alguien estuviera caminando en el ático justo sobre mi habitación. Pero ese motel era de una sola planta. No había segundo piso. No había ático. Los pasos continuaron durante 5 minutos, caminando de un lado a otro, deteniéndose justo sobre donde yo estaba parado. Luego se detuvieron. Y entonces escuché algo que casi me hace gritar. Una voz de mujer, muy clara, muy cerca de mi oído, susurrando. Hay otros aquí. Todos se quedaron dormidos. Me tiré contra la ventana con todas mis fuerzas. El vidrio era viejo y se rompió al primer impacto. Salté afuera, cayendo sobre el asfalto del estacionamiento, cortándome las manos con los vidrios. Corrí hacia mi camión sin mirar atrás, subí, arranqué el motor, y salí de ahí a toda velocidad. Mientras manejaba de regreso a la carretera principal, miré por el espejo retrovisor una sola vez. El motel seguía ahí, con sus luces neón parpadeantes. Pero ahora todas las habitaciones tenían luz encendida adentro. Todas. Y en cada ventana, podía ver siluetas de personas paradas, inmóviles, mirando hacia mi camión que se alejaba. Manejé sin parar hasta Mazatlán. Llegué con las manos sangrando, con el corazón aún acelerado, sin poder procesar lo que acababa de vivir. Días después, busqué ese motel en Google Maps, en guías de carreteras, pregunté a otros camioneros. Nadie conocía un motel en ese tramo específico de la carretera. Y cuando regresé por esa misma ruta 2 semanas después, durante el día, buscando el lugar exacto donde había visto el letrero. No había nada. Solo kilómetros de carretera vacía y vegetación a los lados. El motel no existía. O tal vez sí existe, pero solo para ciertos viajeros, en ciertas noches, cuando el cansancio es demasiado y la necesidad de descansar puede más que la lógica. Y tal vez, aquellos que se quedan dormidos en las habitaciones de ese motel, nunca despiertan realmente. Tal vez se convierten en esas siluetas en las ventanas, esperando al siguiente huésped. Historia 2, 3 horas que fueron 3 días. Hola, comunidad. Mi nombre es Ana y esta historia me da vergüenza compartirla, pero necesito que alguien más la sepa. Esto pasó hace un año en Veracruz. Yo tenía 24 años en ese entonces y llevaba 2 años de relación con mi novio Carlos, que tenía 26. Ambos vivíamos con nuestros papás todavía, porque en Veracruz es muy caro rentar y preferíamos ahorrar. Pero eso significaba que no teníamos privacidad, que cada vez que queríamos estar solos teníamos que inventar excusas o esperar a que nuestras familias salieran. Un viernes por la noche, después de semanas sin poder vernos a solas, decidimos ir a un motel. No era la primera vez que lo hacíamos, pero siempre íbamos a los mismos 2 o 3 moteles que conocíamos cerca de la ciudad, lugares limpios, seguros, donde sabíamos que todo estaría bien. Pero ese viernes, cuando llegamos al primero, estaba completamente lleno. El segundo también. El tercero estaba cerrado por remodelación. Carlos estaba frustrado y yo también. Teníamos ganas de estar juntos y no queríamos desperdiciar la oportunidad. Entonces Carlos recordó que un compañero del trabajo le había hablado de un motel más alejado, en la carretera hacia Cardel,
que era barato y que siempre tenía habitaciones disponibles. Manejamos durante 20 minutos hasta encontrarlo. Era un motel viejo, con un letrero que decía Motel Paradise, aunque varias letras estaban fundidas. El estacionamiento estaba vacío. Entramos a la recepción donde una señora mayor nos atendió. Le pedimos una habitación por 3 horas y ella nos cobró muy poco, como 200 pesos. Nos dio la llave y nos indicó que nuestra habitación era la número 12, al final del pasillo del segundo piso. Subimos por unas escaleras que crujían con cada paso. El pasillo estaba mal iluminado, con focos parpadeantes que hacían que todo se viera más tétrico de lo que probablemente era. Llegamos a la habitación 12, abrimos y entramos. Era una habitación normal para un motel de carretera, cama grande, baño, televisor, cortinas gruesas que no dejaban pasar luz del exterior. Carlos cerró la puerta con seguro, yo cerré las cortinas completamente, y nos olvidamos de todo lo demás. Estuvimos juntos, felices, riendo, disfrutando de estar solos después de tanto tiempo. Cuando terminamos, Carlos miró su teléfono para ver la hora. Llegamos a las 9 y son las 9:30. Todavía tenemos 2 horas y media, dijo sonriendo. Decidimos quedarnos un rato más descansando, platicando. Yo me quedé dormida en algún momento porque recuerdo que Carlos me despertó diciéndome que ya casi era hora de irnos. Miré mi teléfono. Marcaba las 11:50 de la noche. Nos vestimos rápido, arreglamos un poco la habitación y salimos. Pero cuando bajamos las escaleras y llegamos a la recepción para devolver la llave, la señora que nos había atendido ya no estaba. Había un señor joven, de unos 30 años, que nos miró con una expresión muy extraña cuando nos acercamos. ¿Se van?, preguntó. Sí, venimos a devolver la llave, dijo Carlos. El señor tomó la llave y luego nos preguntó, ¿cuánto tiempo estuvieron arriba? Carlos se rió. 3 horas. Por eso pagamos. El señor nos miró fijamente. No estuvieron 3 horas. Estuvieron 3 días. Pensamos que era una broma pesada. No, llegamos a las 9 de la noche. Ahorita son casi las 12, dije yo. El señor sacó su teléfono y nos lo mostró. La fecha marcaba lunes 18 de mayo. Nosotros habíamos entrado el viernes 15 de mayo. Están bromeando, dijo Carlos, sacando su propio teléfono. Pero cuando lo encendió, su cara cambió completamente. Su teléfono también marcaba lunes 18 de mayo. Tenía 47 llamadas perdidas de su mamá, 23 mensajes, 15 llamadas de su trabajo. Revisé mi teléfono con manos temblorosas. Lo mismo. Lunes 18 de mayo. 52 llamadas perdidas de mis papás, mensajes desesperados preguntando dónde estaba, si estaba bien, diciendo que iban a llamar a la policía. No podía ser posible. No podía haber pasado tanto tiempo. Le preguntamos al señor qué había pasado, porque nuestros teléfonos marcaban 3 días después. Él suspiró y nos dijo algo que nunca olvidaré. Esto pasa a veces en la habitación 12. La gente entra por unas horas y sale días después. No sé por qué. No sé cómo. Solo sé qué pasa. ¿Y por qué no nos advirtieron? ¿Por qué nos dieron esa habitación?, grité yo, histérica. La señora que les atendió, ella no trabaja aquí. Nunca trabajó aquí. A veces aparece en la recepción y renta esa habitación. Cuando me di cuenta de que alguien había entrado a la 12, supe que pasaría esto otra vez. Carlos y yo salimos corriendo de ahí. Manejamos de regreso a Veracruz en silencio absoluto, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando llegué a mi casa, mis papás estaban con la policía.
Habían reportado mi desaparición. Les dije que me había quedado en casa de una amiga y que mi teléfono se había quedado sin batería. No me creyeron, pero no insistieron. Estaban tan aliviados de verme que no hicieron más preguntas. Carlos tuvo que inventar una historia similar en su trabajo y con su familia. Pero lo peor no fue tener que mentir. Lo peor fue darme cuenta de algo 3 semanas después. Estaba embarazada. Hice la cuenta. Según mi ciclo, la concepción había sido exactamente el día que estuvimos en el motel. Pero si solo estuvimos ahí 3 horas, como yo recordaba, eso no tenía sentido con las fechas del embarazo. El doctor me confirmó que el bebé tenía 3 semanas y 3 días de gestación. Exactamente el tiempo que, según el señor del motel, habíamos estado en esa habitación. 3 días. 3 días que nosotros vivimos como 3 horas. Tuve a mi bebé 7 meses después. Es una niña hermosa y sana. Tiene 1 año ahora. Pero a veces, cuando la veo dormir, me pregunto qué pasó realmente en esa habitación. Me pregunto dónde estuvimos realmente durante esos 3 días que no recordamos. Y me pregunto si mi hija es completamente normal, o si algo de ese lugar, de ese tiempo perdido, quedó en ella. Nunca volvimos a ese motel. Nunca hablamos de eso con nadie más. Pero la pregunta me persigue todas las noches. ¿Qué nos pasó en esas horas que fueron días? 2 historias. 2 moteles malditos. Uno que aparece solo para ciertos viajeros y donde los huéspedes nunca despiertan. Otro donde el tiempo no funciona como debería, donde 3 horas pueden ser 3 días sin que te des cuenta. ¿Son posibles estas cosas? ¿Puede el tiempo distorsionarse? ¿Pueden existir lugares que están entre nuestra realidad y otra cosa? No lo sé. Pero continuemos, porque aún faltan 2 historias más. Historia 3, el espejo de la habitación 9. Hola, comunidad. Mi nombre es Mario y soy estudiante de ingeniería en Monterrey. Hace 6 meses, yo y 3 amigos decidimos hacer un viaje por carretera hacia Saltillo para ir a un concierto. Planeábamos regresar la misma noche, pero el concierto terminó más tarde de lo esperado y todos estábamos cansados. Decidimos buscar un motel para pasar la noche y regresar al día siguiente. Encontramos uno en las afueras de Saltillo que se veía decente desde afuera. Entramos y pedimos 2 habitaciones, una para mí y mi amigo David, otra para nuestros otros 2 amigos, Luis y Javier. Nos dieron las habitaciones 9 y 10, que estaban una al lado de la otra en el primer piso. Cuando entramos a nuestra habitación, lo primero que noté fue el espejo. Era un espejo enorme que cubría toda una pared, desde el piso hasta el techo, frente a la cama. David hizo un chiste sobre moteles y espejos y ambos nos reímos. Nos acostamos alrededor de la 1 de la madrugada. David se durmió casi inmediatamente, roncando como siempre. Pero yo no podía dormir. No sé por qué, pero me sentía inquieto, como si algo no estuviera bien. Me quedé mirando el techo, tratando de relajarme. Entonces, desde el rabillo del ojo, noté algo en el espejo. Un movimiento. Volteé la cabeza completamente hacia el espejo. En el reflejo, podía verme a mí acostado en la cama, a David durmiendo en la cama de al lado, la habitación oscura iluminada solo por la luz tenue que entraba por debajo de la puerta. Todo normal. Pero entonces, en el reflejo, vi algo más. Había alguien parado junto a mi cama. Una figura oscura, alta, delgada, parada justo al lado de donde yo estaba acostado. Mi corazón casi se detiene. Giré la cabeza rápidamente para mirar al lado real de mi cama. No había nadie. Volví a mirar el espejo. La figura seguía ahí, en el reflejo,
pero no en la realidad. Me senté en la cama, encendí la luz de mi teléfono y alumbré toda la habitación. Nada. Estábamos solos David y yo. Pero en el espejo, la figura seguía parada ahí, ahora mirándome directamente. Desperté a David sacudiéndolo con fuerza. David, despierta, hay algo en el espejo. David él levantó confundido y molesto. ¿Qué? Mira el espejo. David miró. Al principio no dijo nada, luego frunció el ceño. ¿Qué se supone que estoy viendo? ¿No la ves? La figura junto a mi cama. David me miró como si estuviera loco. No hay nada, Mario. Solo somos nosotros. Pero yo la veía claramente. La figura estaba ahí, inmóvil, observándome. David se volvió a acostar diciendo que estaba muy cansado para bromas. Me quedé despierto el resto de la noche, sentado en la cama con la luz encendida, evitando mirar el espejo. Pero podía sentir que la figura seguía ahí, aunque no la estuviera viendo. A las 7 de la mañana, desperté a David y le dije que teníamos que irnos inmediatamente. Salimos de la habitación, tocamos la puerta de nuestros amigos, y cuando les contamos lo que había pasado, Luis nos dijo algo que nos heló la sangre. Él también había visto algo en el espejo de su habitación. Una figura diferente, una mujer, parada frente a su cama toda la noche. Javier, su compañero de cuarto, también la había visto. Los cuatro nos miramos sin saber qué decir. Pagamos y salimos de ahí lo más rápido posible. Pero la historia no termina ahí. Una semana después, empecé a notar algo extraño. Cada vez que me miraba en un espejo, cualquier espejo, el que fuera, podía ver por un segundo, solo un segundo, la misma figura parada detrás de mí. En el espejo de mi baño. En el espejo de mi carro. En el reflejo de las ventanas. Siempre la misma figura. Siempre en la misma posición. Siempre mirándome. David me dijo que le pasaba lo mismo. Luis y Javier también. Fuimos con un sacerdote, con un curandero, con quien pudimos. Nos dijeron que nos habíamos llevado algo de ese motel. Que los espejos de ese lugar estaban malditos, que mostraban cosas que existen en otra dimensión, y que al verlas, les dimos permiso para seguirnos. Hicieron limpias, rezos, rituales. La figura ya no aparece tan seguido. Pero de vez en cuando, cada 2 o 3 semanas, cuando me miro en un espejo sin esperarlo, ahí está. Parada detrás de mí. Esperando. Historia 4, la habitación que cambia. Hola, comunidad. Mi nombre es Laura y trabajo como vendedora para una empresa farmacéutica. Viajo mucho por trabajo, visitando clínicas y hospitales en diferentes estados. Hace 4 meses tuve que hacer un viaje de trabajo a San Luis Potosí. Llegué tarde por la noche, alrededor de las 11, y todos los hoteles buenos estaban llenos por un congreso médico que se estaba realizando. Desesperada, entré a un motel de carretera que se veía viejo pero aceptable. Solo necesitaba dormir unas horas y salir temprano al día siguiente. Me dieron la habitación 15, en el segundo piso. Subí con mi maleta, abrí la puerta, y lo primero que pensé fue, no está tan mal. La habitación era pequeña pero limpia. Cama matrimonial, baño funcional, televisor. Todo normal. Me duché, me puse mi pijama, revisé mis emails del trabajo, y me acosté a dormir alrededor de medianoche. Me desperté a las 3 de la madrugada con sed. Encendí la lamparita de la mesita de noche para buscar mi botella de agua. Y entonces me di cuenta de algo extraño. La habitación no se veía igual. Los muebles estaban en diferentes posiciones. La televisión que estaba sobre la cómoda ahora estaba en una mesa diferente. Las cortinas eran de otro color. Pensé que todavía estaba medio dormida, que mi mente me estaba jugando trucos.
Tomé agua, apagué la luz, y volví a dormirme. Me desperté de nuevo a las 5 de la mañana por mi alarma. Encendí la luz. Y casi grité. La habitación era completamente diferente. No solo los muebles. Todo. Las paredes eran de otro color. El piso era diferente. Había cuadros en las paredes que no estaban ahí antes. La cama donde yo estaba acostada era más grande y tenía sábanas diferentes. Me levanté de un salto, completamente despierta ahora, el corazón latiéndome salvajemente. Corrí hacia la puerta. El número en la parte interior de la puerta decía 15, la misma habitación donde había entrado. Pero no era la misma habitación. Salí al pasillo. El pasillo también se veía diferente. Las paredes eran de otro color. Los números de las puertas estaban en posiciones diferentes. Bajé corriendo a la recepción. Había un señor diferente al que me había atendido la noche anterior. ¿Qué pasó con mi habitación?, le grité, histérica. Él me miró confundido. Disculpe. Mi habitación, la 15, cambió toda la noche, todo se movió, todo es diferente. El señor frunció el ceño y revisó algo en su computadora. Señorita, usted está en la habitación 15, ¿correcto? Sí. ¿Y pagó por una noche completa? Sí, pero eso no es. ¿Puedo preguntarle qué fecha es hoy? Lo miré como si estuviera loco. Es martes 12 de agosto. Él negó con la cabeza suavemente. Señorita, hoy es jueves 14 de agosto. Mi mundo se detuvo. Eso es imposible. Yo llegué anoche. Martes en la noche. Él giró su monitor hacia mí. Según nuestro sistema, usted se registró el domingo 10 de agosto. Ha estado aquí 4 noches. No, repetí, retrocediendo. Pero cuando saqué mi teléfono, la fecha confirmaba lo que él decía. Jueves 14 de agosto. Tenía docenas de llamadas perdidas de mi jefe, de mi familia, de mis clientes. Habían pasado 4 días. 4 días que yo viví como una sola noche. El señor de la recepción parecía incómodo. Esto no es la primera vez que pasa con esa habitación, admitió finalmente. Le pregunté qué quería decir con eso. La habitación 15 es extraña. A veces la gente se queda una noche y jura que solo fueron unas horas. Otras veces se quedan unas horas y pierden días completos. El tiempo funciona diferente ahí. ¿Y por qué no clausuran esa habitación? ¿Por qué siguen rentándola? Él no respondió. Pagué lo que me cobraron por las 4 noches, aunque solo recordaba una, y salí de ahí tan rápido como pude. Tuve que inventar una historia para mi trabajo, para mi familia, para todos. Pero lo peor vino después. Cuando llegué a mi casa y me vi en el espejo, noté algo. Tenía más canas de las que recordaba. Arrugas más marcadas alrededor de los ojos. Mi piel se veía más cansada. Era como si no hubiera perdido solo 4 días. Era como si hubiera perdido 4 años. Y cada día que pasa, cuando me miro en el espejo, siento que me veo más vieja de lo que debería. Como si esos 4 días perdidos en realidad fueran mucho más tiempo. Como si la habitación 15 no solo te quita el tiempo de tu vida, sino que te lo roba de tu cuerpo también. Y con estas 4 historias, terminamos el episodio de esta noche. 4 moteles donde nadie debería hospedarse. Uno que aparece y desaparece, atrapando a los viajeros cansados. Otro donde el tiempo se distorsiona y 3 horas pueden ser 3 días. Uno con espejos malditos que muestran cosas de otra dimensión. Y uno con una habitación que cambia cada vez que duermes, robándote no solo el tiempo, sino tu juventud misma. ¿Son reales estas historias? Las personas que me las enviaron aseguran que sí. Y yo les creo. Porque en las carreteras de México, en esos tramos largos y solitarios donde los moteles viejos esperan con sus letreros parpadeantes, hay lugares donde la realidad no funciona como debería. Lugares donde el tiempo es diferente. Lugares donde algo espera, paciente, a que llegue el siguiente viajero cansado que cometa el error de detenerse.
Si alguna vez estás manejando de noche, si ves un motel que no conoces, que no aparece en los mapas, que tiene un estacionamiento vacío y precios sospechosamente bajos, sigue manejando. Busca otro lugar. Maneja hasta la siguiente ciudad si es necesario. Porque una noche de sueño no vale la pena si significa perder días de tu vida, o quedarte atrapado para siempre. Gracias por acompañarme esta noche. Y recuerda, la próxima vez que necesites descansar en la carretera, elige bien dónde te detienes. Porque algunos moteles no te dejan ir. Nos vemos en el próximo episodio.